me dio posada, le agradezco. Y no quiero simplemente ser muy exagerado, simplemente soy agradecido. Le decía en su momento, pues yo preferiría, de verdad, y así lo decíamos, comer un sándwich, un platillo de frijolitos y no tener la zozobra de que va a llegar el SAT, que va a llegar el Seguro Social, que va a llegar la Secretaría de Hacienda, que va a llegar la Procuraduría, que va a llegar etc, etc, etc. Duerman tranquilos, hagan las cosas como Dios manda, como la disposición sugiere. Si me voy a tardar un poquito más, pues que me tarde un poquito más, pero háganlo de manera correcta. Alguien me decía, ¿cuál es una primera recomendación que le harías al empresario? Y es más, por ahí tengo un par de láminas que les daba una serie de 15 recomendaciones para que no tengas con el fisco. Una primera recomendación, sean ordenados. Una segunda recomendación, presenten en tiempo y forma sus declaraciones. Una tercera declaración, no omitan ingresos. Una cuarta recomendación, lleven todos sus libros de contabilidad. Una quinta recomendación, hagan actas de asamblea. Una sexta recomendación, cumplan las obligaciones en materia de RFC. Y así me puedo ir, amigos. Una séptima, octava recomendación, paguen impuestos. A lo mejor suena duro el concepto, ¿me explicó? Pero finalmente es mental. Decía mi papá, decía mi abuelo, un negocio que te da para pagar impuestos, para pagarle a tu contador, o por qué no decirlo, hasta para que te roben, eso es negocio y tiene que dar para todo eso. ¿Me expliqué? Porque si ustedes se van por la fácil, pues lamentablemente lo que llega fácil, se va fácil. Entonces, ahí se los dejo, cuestión de escrúpulos. Entonces, bueno, ese esquema reportable, y siguiendo en mi lámina, porque como alguien decía, no recuerdo, Alejandro, esto es apasionante. Y si ustedes no hacen las cosas con pasión, mejor dedíquense a otra cosa. A lo mejor pueden ser buen chef, o buen pianista, ¿me explicó? O buen orador, ¿me expliqué? Entonces, pues háganlo, pero háganlo con pasión. Siguiendo con la lámina, les decía, los esquemas reportables a su vez se pueden dividir en esquemas reportables generalizados, como una receta de cocina para todos, ¿me explicó? O se pueden considerar esquemas reportables personalizados. Como dice ahí un dicho, traje a la medida. Quiero ver tus cifras contables, tus cifras fiscales, tus libros de contabilidad, tus estados financieros, la situación del socio y a ver cuál pudiera ser. Otro ejemplo que también les puede dar dudas, amigos. Permítanme tantito. Bueno, les puede dar dudas. El intangible. El intangible, ¿por qué lo menciono? Porque también dentro de las primeras fracciones del artículo 199 del Código, me dice que un ejemplo de esquema reportable es la evaluación o reconocimiento de activos intangibles. Vean otra vez que pongo varias disposiciones en la mesa. Artículo 31 de la Ley de Renta, que nos habla de la deducción de inversiones. Artículo 33 de Renta, que nos habla de los porcentajes para amortizar gastos y cargos diferidos, que el activo intangible es un gasto diferido. La norma de información financiera C8, donde nos habla del reconocimiento de activos intangibles, que le mando un saludo a un contador de Puebla, donde está muy ávido de conocer del tema, y lo menciono porque se ha especulado de que el activo intangible como tal es un esquema reportable. Bueno, los he de poner en contexto. El activo intangible, si bien es cierto, no puede ser un esquema reportable generalizado, porque no todos tenemos marcas o patentes o fórmulas o nombres comerciales o eslogan o logotipos o frases, lo que ustedes gusten y manden, ¿me explicó? Contratos inclusive, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser un activo intangible específico para la empresa. Entonces tendría que ser en su caso, un esquema personalizado. Sin embargo, yo estoy convencido de que el activo intangible, y vean la frase que voy a utilizar, de difícil valoración de acuerdo a la norma de información financiera, pues sí estaríamos en presencia de un esquema reportable con otra condición, que fuera a través de esquemas entre partes relacionadas. Pero si el activo intangible es valorable sin ningún problema, pues ya no estaríamos en el supuesto, porque la norma es clara, dice,
activos intangibles de difícil valoración. ¿Cuál es el reto al cual nos vamos a enfrentar? Yo les decía casi al inicio que van a emitirse, de hecho, viene en su material, una solicitud que le hizo la PRODECON, la Procuraduría Fiscal del Contribuyente, a la autoridad fiscal hace par de semanas, mes y medio más o menos, donde le está solicitando de manera otra vez respetuosa a esta H autoridad que emita las reglas correspondientes en materia de esquemas reportables, de acuerdo, las características de la declaración informativa, del software correspondiente y demás. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque obviamente faltan de publicarse algunas reglas de carácter general. ¿Pero por qué lo menciono, amigos? Porque la regla como tal, de acuerdo al artículo 35 del Código y 33 fracción primera, inciso G y H del mismo Código, no puede ir más allá del texto de ley. ¿Y por qué menciono esto atendiendo al ejemplo que estoy poniendo? Porque pudiera resultar, y ojalá no le dé ideas al SAT, pudiera resultar que la autoridad diga: el reconocimiento de activos intangibles en general es un esquema reportable. Ahí me dejaría en estado de indefensión, porque ya iría más allá del texto de ley, ya estaría legislando. Hoy, repito, y lo vamos a ver, tiene que ser activos intangibles de difícil valoración. Entonces, acérquense ustedes con los especialistas en materia de intangibles y les va a explicar ya con detalle cuál pudiera ser un ejemplo de un activo intangible que cae en ese supuesto, que sí sería un esquema reportable. O sea, insisto, vayan poniendo las cartas sobre la mesa, no que de manera general todo sea reportable, no, amigo, que por cierto, algo que debemos de reconocer y agradecer a la autoridad es que originalmente venían 29 fracciones del artículo 199 como ejemplos de esquemas reportables. Hoy no, hoy solamente quedaron 14 fracciones. Que por cierto, insisto, por segunda ocasión menciono, ya viene el paquete, bueno, ya se nos dio a conocer el paquete económico, donde hay cambios interesantes en materia de CFDI, de lo que es el certificado de sellos digital, de lo que es pues algunos esquemas de responsabilidad solidaria, y desde luego se va a acentuar más la fiscalización. Por lo tanto, pues obviamente la invitación, pues ahí está a la puerta, los invitamos al curso de reformas fiscales. Avanzamos. Dentro también de la exposición de motivos, que aquí lo relaciono con el artículo 201 del Código Fiscal de la Federación, y bien cómo la autoridad se saca de la manga esto. Porque obviamente eso es como decirnos: no te preocupes, contribuyente, no pasa nada. Vean lo que dice. Y es importante leerlo al texto para que entendamos obviamente la intención del legislador. Porque, insisto, es parte de la exposición de motivos extraído de la reforma y que coincide con lo que hoy ya se plasma en el artículo 201 del Código Fiscal de la Federación, y lo llamé alcance del esquema reportable. Y dice: es relevante señalar que la información proporcionada en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la investigación posible por la comisión de delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad revisa mi contabilidad del esquema reportable, esto no va a provocar, desde luego, la investigación que pudiera ser parte de las facultades de la autoridad. Dice: la única excepción es cuando el contribuyente haya adquirido, expedido, enajenado comprobantes fiscales digitales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. ¿De qué artículos estamos hablando? Básicamente del 113 y 113 bis. Siguiendo con la lectura, dice: asimismo, la presentación de la información sobre un esquema reportable no implica que la autoridad fiscal prejuzgue la validez o su legalidad, ni que acepte sus efectos fiscales. Aquí viene otra idea importante, en donde la autoridad
parafraseando lo que acabo de leer, me dice, no va a prejuzgar la validez de mis deducciones. Obviamente, solamente sí va a ejercer sus facultades de comprobación cuando detecte que yo soy un EFO, yo soy un EDO, ¿de acuerdo? En donde la autoridad ahí sí va a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, ¿qué dice? No va a prejuzgar, ¿de acuerdo? Tampoco va a decir que no son válidos, ¿queda claro? Sin embargo, la parte importante, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el hecho de que no prejuzgue o que pueda no hacer algún comentario respecto a la validez, el comentario que se desprende de esto es que la misma autoridad me dice que yo no le puedo dar efectos fiscales a esa deducción que puede ser realmente una simulación. Valga el ejemplo que ponía de los pagos a funcionarios, de lo que es el activo intangible, de lo que es el arrendamiento, que ya les estoy compartiendo 3 ejemplos, amigos, donde si no tienen el soporte contable, documental, fiscal, financiero, contractual, pues sí pueden tener problemas, en donde la idea es, y yo creo que coincidiría un servidor con ese ejemplo, donde realmente si lo dudas, pues no le des efectos fiscales, porque a futuro vas a tener consecuencias. Me están comentando y vamos a checarlo si hay alguna otra pregunta, en donde con mucho gusto les voy a dar respuesta. Ustedes están en su derecho. Yo en mis cursos les decía, hoy es un curso de complacencias. Estamos nosotros para complaceros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a darle lectura, en donde dice... Said Rivera, le mando un saludo, dice, buen día, soy contador interno de la sociedad, estoy obligado a presentar los esquemas reportables. Bueno, Said, te comento, y gracias por la pregunta. También en el artículo 198, que ya vamos a ver a detalle, pero es como todo, amigos. Normas de información financiera, defensa fiscal, operaciones vulnerables, esquemas reportables, lo que quieran ustedes tomar como capacitación, que es bueno, que es sano, pues lógicamente no se puede aprender todo en un día, ni en 5 horas. Entonces, menciono esto porque pues, es un acercamiento para que se vayan preparando, para que vayan tomando cartas en el asunto y contestando la pregunta de Said, que esto obviamente viene en el artículo 198. Si bien es cierto, si es un contador interno, Said, y estás contratado vía nómina, ¿de acuerdo? Aunque tú físicamente presentes el esquema reportable, ¿de acuerdo? Que pudiera ser parte de tu trabajo, el responsable de la información es directamente o tu contribuyente, que es persona física, que también puede estar, o sociedad, como tú lo acabas de mencionar. ¿Queda claro? Diferente sería si fueras un independiente, pero viene otro comentario a propósito de la pregunta del contador Eduardo, aparte de la residencia fiscal. Me dice otra vez el 198, que para que yo también se me pueda considerar como asesor fiscal, y va con dedicatoria al contador Eduardo Núñez, dice que yo preste el servicio de manera cotidiana, ese es el término que está utilizando el fisco, como asesor fiscal. Entonces voy a poner mi ejemplo, Lalo, si me permites. Si yo me dedico a ser asesor, a ser consultor, al ser capacitador, al ser obviamente asesor fiscal y le presto varios de estos servicios a mi cliente, ¿de acuerdo? La pregunta que te puedes hacer tú o yo, ¿soy asesor fiscal? No, porque mi actividad cotidiana no es solamente la asesoría en materia fiscal. Repito, soy capacitador, soy consultor, soy contador, ¿me explicó? Soy a lo mejor asesor a nivel corporativo. Y dice una amiga, ya de manera chusca, y vendo tamales y elotes en la noche, ¿de acuerdo? O vendo medias, bueno, completas. Entonces, amigos, en este caso, Said, si a ti te contratan para no dejar nada al aire por sueldos y salarios, repito, aunque tú presentes físicamente el aviso o la declaración de esquema reportable, quien es el responsable es tu cliente. ¿Queda claro? El contribuyente. Que de alguna manera, otra vez,
dentro de la información que se va a presentar, hablo ya del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, hay un artículo, por eso es importante conocer en su momento las reglas misceláneas. Hay una precisión que dice, también tienes que informar a algunos otros contadores que están involucrados en el desarrollo del esquema reportable. Entonces, aquí voy a lo mejor a citar otro comentario en extenso para Said. Diferente también sería, Said, de que tú eres buenísimo, que no lo dudo, y le dices al contribuyente, mira, yo te sugiero que implementes el intangible, la gratificación, etcétera, 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 etcétera. Entonces tú lo estás proponiendo, pero te pagan por nómina. Entonces ese artículo 200 y probablemente las reglas misceláneas, y espero, insisto, que el SAT no tome algunas ideas, me puede obligar, que eso ya es especulación, de que yo obviamente manifieste los contadores que están involucrados en el esquema reportable. Que eso sí casi es un hecho, y va con dedicatoria a Eduardo, de que si tú, Lalo, y yo me siento a hacer un esquema reportable para un cliente y tú lo informas, la autoridad casi seguro que te pregunte, a ver, aparte de Eduardo, ¿quién estuvo presente en el esquema reportable? Desde luego como independientes, Eduardo, pues vas a poner mi nombre. ¿Queda claro? Y también, Eduardo, que va de dedicatoria para ti, se puede dar el caso de que tú lo presentes el aviso, la declaración, y yo no esté de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo presentar una complementaria de lo que tú hiciste, que tampoco quiere decir que estoy prejuzgando tu pericia, tu capacidad. Simplemente como tú y yo, pues tenemos que cuidarnos las espaldas. ¿Sí queda claro? Entonces, insisto, Said, de entrada no, pero habría que ver qué dice la autoridad a futuro. Pero de entrada hay que checar el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación. Seguimos con otra pregunta, ¿de acuerdo? Ya contestábamos la de Said. Me manda una pregunta la contadora Tere Chávez. Tere, te mando un saludo. Gracias por la pregunta. Y dice, es un placer escucharte, excelente exposición. Bueno, ahí me derriban todos, porque agradezco de verdad y de manera muy humilde los comentarios a un servidor. Y desde luego parte del esfuerzo, parte de lo que es el estudio, que me encanta, es para ustedes, de verdad es para ustedes. Y como algunas ocasiones me han criticado, que yo acepto las críticas, es que pareciera que José Antonio me regaña. A lo mejor sí los regaño, pero por su bien, para que se cuiden, para que se protejan, para que cuiden a su cliente. Y también un comentario con alcance a Said. Si hoy el cliente les da más carga de trabajo, que esa es mucha carga de trabajo, porque a lo mejor no somos expertos. Y a lo mejor tú, Eduardo, yo, José Antonio, tú, Said, tú, Alejandro, que me han hecho preguntas, tú misma, Tere, te puedes equivocar al llenar el formato, al formar la declaración y estarías en un riesgo frente a algún despido injustificado y meterías en un problema a tu cliente. Sí, lamentablemente sí. Pero bueno, agradezco tu comentario, Tere. Seguimos. Dice, buen día, tengo una pregunta para el contador Juan Antonio. Bueno, corrijo. No soy Juan Antonio, soy José Antonio. Gracias. ¿El auditor externo debe informar esquemas reportables? Otra vez, no sé quién me pregunta, pero agradezco. Mándenme su nombre. Yo insisto, mi nombre es José Antonio. Me puede decir Toño, me puede decir José Antonio, me puede decir contador. Muchos me distinguen con la palabra maestro, cosa que agradezco. Te contesto con mucho gusto. Mira, si eres auditor externo, como ya ponía mi ejemplo, tendrías que ser el asesor por excelencia del contribuyente. Pero tú, auditor, sabes perfectamente que atendiendo a las normas de información financiera y a lo que es a las normas y procedimientos de auditoría, no puedes ser tú juez y parte. Entonces otra vez entro en la palabra del 198 del código que dice que para que yo sea asesor interno, tengo que dedicarme, ¿de acuerdo?, de manera ordinaria a ese desarrollo de esta actividad. Entonces, contestando tu pregunta de manera puntual, como tú eres auditor y a lo mejor asesor porque das alguna sugerencia, desde mi punto de vista no eres asesor fiscal, no encuadras en ese esquema de presentar el aviso correspondiente en donde tu contribuyente, de acuerdo, lo tendría que presentar. ¿Queda claro?
O sea, el deber ser así me lleva. Que vuelvo a repetir, se puede dar, y esa es mera especulación, que vía reglas misceláneas me diga el auditor, que no lo veo muy descabellado, el auditor también se encontraría obligado a subir la declaración informativa de esquema reportable. Insisto, esa es una especulación y decía que no está muy lejos de la realidad, porque el mismo código dice de que ya que se presente el aviso que me van a asignar un número de identificación con un certificado por parte del SAT, ese número de identificación, y por demás, subrayenlo, lo tienen que incluir en su declaración anual de impuesto sobre la renta. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Que seguramente va a venir cambios en la declaración anual del próximo año. Bueno, de este año 2020 que se va a presentar en el año 2021. Ojalá y las reformas en materia de todo lo que estamos hablando no nos rebasen, porque nos vamos a sumergir en la operación. Por eso también no es mala idea de que, aparte que tengan a su contador, a su auditor, contraten un oficial de cumplimiento. No lo vean como un gasto, de verdad, mentalícense, esa es una inversión. ¿Qué les convendría? Como un cliente les dije, con todo respeto, quiere que lo defienda y me está diciendo que tiene un crédito de cerca de 8 millones. Y me dice, oye, José Antonio, es que yo te quiero pagar un porcentaje muy chiquito, no les quiero decir porque hasta me da pena decirlo. Le digo, amigo, es que mira, realmente tienes que valorar el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad y desde luego el conocimiento. Hay una frase que se las he dicho muchas veces, no es mía desde luego. Yo no cobro por lo que hago, se cobra por lo que se sabe. ¿Sí queda claro? Entonces yo le decía a Said, pues como va a haber más carga de trabajo, creo que es lógico que te aumenten el sueldo por la responsabilidad. ¿Sí me expliqué? Pero también es lógico, volviendo con la última pregunta, que la autoridad pueda, insisto, no se vayan a confundir, mera especulación, que pueda obligar al auditor, que hoy por hoy no está obligado a presentar el esquema reportable. ¿Y por qué digo esto? Porque la autoridad va a decir, a ver quién se equivoca. A ver qué manifiesta el contador, qué manifiesta el contribuyente, qué manifiesta el auditor. Y si alguien no coincide, cuidado, porque van a venir las facultades de revisión. Entonces, insisto con esto, hoy por hoy lo que sí es real es que el número de identificación que te asigne la autoridad lo tienes que incluir en tu declaración de impuestos sobre la renta anual del próximo año, del 2020, que presentas en el 2021. Creo que hay otra pregunta y si no avanzamos. De verdad, pregunten, porque así es más práctico, es más bonito, le avanzamos un poquito más, ¿de acuerdo? Bueno, me hace una contadora, Maru Tapia, que Maru, te mando igual un caluroso saludo con el respeto, y me dice, contador, como siempre, buenísima su exposición, felicidades, Maru, gracias de todo corazón por tus comentarios, y desde luego a todos en general, a todos. Hay otro amigo también que me escribe, dice, buen día, Master Sensei, así me dice, agradezco las palabras. Qué gusto tenerlo de regreso, ya se le extrañaba, deseando que se encuentre bien y se haya recuperado de salud. Soy Israel González. Israel, pues no me queda más que mandarte un gran abrazo. Y desde luego, siendo muy respetuoso y muy humilde con todos ustedes, pues si estoy aquí es de entrada por ustedes y si estoy aquí es por el gusto de compartir y por el gusto de ser agradecido, porque haciendo una reflexión, y esto es precisamente la vida. Yo si me viera 30 años atrás, 40 años atrás, yo quería estar como ahorita, compartiendo con mis amigos, con mis colegas, con mis clientes, lo poco o mucho que yo pueda saber. Y algo que aprendí de siempre, hay que ser generoso con sus conocimientos. Y el maestro, el docente, que yo fui muchos años docente, si hay alguno de ustedes que estudió en el Politécnico, a lo mejor fue mi alumno o a lo mejor ha escuchado del profesor Castro, que hizo un buen papel, y lo digo de manera muy altruista, muy humilde, porque yo les dije, señores, hay que destacar en la vida, hay que ser alguien en la vida, hay que dejar huella en la vida, y desde luego, ¿cómo van a hacer eso? Con su conocimiento, con su esfuerzo, con su trabajo. Y lo dije también a las chicas, a las contadoras, no escalen un escalafón por su buen rostro, sus bonitas piernas, escalen por lo que saben,
por su conocimiento, por su dedicación, por su esfuerzo. Entonces, de verdad que gracias, de verdad, me sensibiliza sus comentarios. Gracias a Israel, a Maru, a Tere, a todos, de verdad. Estoy con ustedes y de manera muy grata. Siguiendo con esto, porque si no me va a agarrar el sentimiento y ya me está dando hambre y sed. Si me ayudas a poner la lámina, hay una lámina que me encanta porque aquí viene, digamos, la parte sensible de todo lo que es el esquema reportable. Y lo llamé así, conceptos relacionados con los esquemas reportables. Y bien, empezaremos, como ya lo anticipé, hay esquemas reportables, abreviado, generalizados, que son para todos los contribuyentes, sin mayor preámbulo que realmente la esencia misma del esquema, cómo se desarrolla, lo que debe de conllevar el soporte, etcétera, etcétera. Ya también lo mencionaba, esquemas reportables personalizados, traje a la medida, pero para eso hay que conocer todo lo que involucra al contribuyente. Hoy, por ejemplo, fíjense, otro detalle, y de verdad que esto lo digo con mucho gusto y con mucha humildad. Un amigo me dice, oye, yo a lo mejor la teoría no la entiendo, pero cuando tú pones casitos prácticos, lo entiendo perfectamente. Y valga un caso práctico, fíjense, un esquema reportable personalizado, que ni me la van a creer. Alguna ocasión me llaman de Mérida, ya hace varios meses, porque fue creo que el año pasado, y un contador, no recuerdo su nombre, si me está escuchando le mando saludos a Mérida, a toda la comunidad de contadores, al estado en general. Me decía, oye Toño, tengo un saldo de cuentas por cobrar, me acuerdo más o menos de la cantidad, de 130 millones de pesos. Y yo dije entre mí, bueno, pues es una buena cartera por cobrar. Y entrando ya en pláticas con esta persona, le decía, oye, contador, no me recuerdo el nombre, ¿y qué porcentaje de esa cuenta por cobrar ya está vencida? Y sin mayor ahondamiento y sin mayor problema, pues lógicamente me decía que un 30% de la cuenta por cobrar ya estaba vencida. Vean lo que me está diciendo, un 30% vencida. Y le dije, ¿tienes contratos? ¿Tienes el CFDI? En su momento hiciste el complemento, si hubo pagos parciales, ya ejerciste una cobranza extrajudicial, etcétera, etcétera, etcétera. Traté de documentarme. Llevas una antigüedad de saldos, en fin. Y las preguntas, las respuestas eran asertivas. Y le digo, ¿qué te parece si aplicamos la deducción de esas cuentas por cobrar 30%? Y nada más vayan sacando montos, 130 millones por el 30%, ¿de cuánto estamos hablando? Le estamos pegando casi a 40 millones de pesos de deducción. Y entonces, con lo que hemos visto, y creo que la respuesta ya la tienen, hoy ese ejemplo, si lo hago en el 2020, ¿es un esquema reportable? Sí. ¿En qué fracción encuadraría? En la fracción 14, porque las deducciones fiscales pueden ser mayores a las deducciones contables en más de un 20%. Entonces, eso lo tiene que saber el SAT, desde luego. Vean entonces con un ejemplo práctico que es su cobranza, que ya está vencida, que de acuerdo al artículo 27, fracción 15 de la ley del impuesto a la renta, obviamente acreditando que ya no es cobrable, ya no es viable, ¿de acuerdo? Esa cuenta por cobrar es deducible para efectos de impuesto sobre la renta. En su momento, de verdad, desmenucen el artículo, porque siempre se van con la regla general. Es que ya rebasa más de 30,000 UDIs y por lo tanto ya no encuadro. Ese es un ejemplo. La fracción primera de esa fracción 15 me dice, se van a considerar como cuentas incobrables, entre otras, cuando se acredite la imposibilidad práctica de cobro, las siguientes. Entonces yo, a través de la cobranza extrajudicial, a través de una presencia física de un fedatario público, donde se reconozca la cuenta por cobrar, se acredite que en su momento se acumuló el ingreso. Recuerden que nosotros, hablando de personas morales, según el 17 del código, de renta, acumulamos a la devengación. Entonces, si está bien todo el protocolo, pues desde luego que estoy en presencia de una deducción autorizada, transparente, real, desde luego, en donde adicionalmente la tengo que reportar. Entonces ahí sí, por favor, lleven todo bonito, contable, fiscalmente, y desde luego otra vez hago énfasis en los contratos. No olviden de hacer contratos.
¿De acuerdo? Y los ejemplos, bueno, ya están a la orden del día. Siguiendo con esta lámina, viene la declaración informativa de esquema reportable, que de inicio es en el mes de febrero, y o declaración complementaria si alguno de los contadores que son asesores fiscales externos no están de acuerdo con esa declaración y presentan otra declaración complementaria. ¿De acuerdo? Está el certificado que lo va a emitir el SAT, donde viene el número de identificación y donde ya viene el dato que ya les anticipaba, en donde obviamente debo de incluirlo, donde viene la palabra subrayada con rojo en el renglón de abajo, debo de incluirlo según el artículo 202 en la